Bienvenido a una historia épica donde finalmente se revelan antiguos secretos. Hoy profundizarás en la trágica historia del capítulo 19 del libro de los jueces, una narración que te dejará impactado y sin palabras. En este intrigante vídeo, estarás envuelto por una narrativa llena de detalles ocultos, que revela capas profundas de dolor y sufrimiento, pero también de esperanza y redención. A medida que detallamos los secretos detrás de esta impactante historia bíblica, encontraremos no solo los eventos sorprendentes, sino también las lecciones que podemos aprender. Aprende con ellos. Así que ven conmigo mientras desentrañamos los misterios del pasado de este capítulo de Jueces. Pero antes de sumergirnos en esta historia, asegúrese de estar suscrito al canal, porque los próximos vídeos serán una serie de contenido que revelará los detalles más ocultos de los principales eventos bíblicos. Nos adentramos en las narrativas del Antiguo Testamento, concretamente en los capítulos 19 al 21 del libro de los Jueces, texto que explora un periodo de intenso desorden en Israel. En este relato, un levita que vive en las remotas montañas de Efraín decide tomar como concubina a una mujer de Belén de Judá, desencadenando una serie de acontecimientos que resaltan la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos morales de la época. La historia comienza cuando esta mujer regresa a la casa de su padre en Belén, donde permanece durante varios meses. Este acto puede interpretarse como un escape de las obligaciones matrimoniales o como un grito de independencia en una sociedad rígidamente estructurada. El levita, impulsado tanto por el amor como por la necesidad de mantener las apariencias sociales, emprende un viaje de norte a sur para traerla de regreso, enfrentándose no solo a la distancia física sino también a las barreras emocionales que ahora se interponen entre ellos. Al llegar a Belén, se enfrenta no solo a la frialdad de su esposa, sino también a la necesidad de navegar las complejidades de las relaciones familiares y sociales que lo rodean. Este momento es crítico, ya que revela tanto la persistencia del levita como las tensiones subyacentes en una sociedad que equilibra mal la personalidad individual con los deberes sociales. A medida que avanza la historia, se hace evidente que el reencuentro de la pareja es solo el preludio de acontecimientos más turbulentos y moralmente cuestionables. La narrativa, entonces, no solo destaca las luchas personales de fidelidad y reconciliación, sino que también ilumina la dinámica social y moral de una época tumultuosa en Israel. Se revela una capa profunda de las complejidades de las relaciones humanas y las implicaciones de las elecciones individuales. Esta saga, desgarradora y llena de giros dramáticos, se desarrolla en un contexto donde la hospitalidad y la traición se entrelazan, desafiando los valores morales de la época y arrojando luz sobre las eternas cuestiones de la confianza, el honor y la lucha por el poder en las relaciones humanas. En el corazón de la narrativa del libro de los jueces encontramos un tema central de hospitalidad y lealtad. La interacción entre el levita y el padre de su concubina revela matices de generosidad y obligación moral. El padre, mostrando una hospitalidad exuberante, insiste repetidamente en que el levita prolongue su estancia, creando un ciclo de diálogos donde los intentos del levita de irse son contrarrestados por la persuasión del padre. Este ciclo dura varios días, destacando la importancia cultural de la hospitalidad en Israel, hasta que el levita, agradecido por la acogida, decide retomar su viaje hacia el norte, hacia Efraín. Al salir de Belén, el levita y su séquito se enfrentan a un dilema al acercarse a Jebús. Al optar por evitar la ciudad debido a preferencias territoriales, buscan refugio en ciudades israelitas como Gibea o Ramá. Sin embargo, al llegar a Gabaa, se enfrentan a una triste realidad, el rechazo generalizado de la hospitalidad. Justo al anochecer, un anciano en la plaza ofrece refugio, destacando la grave disparidad entre las expectativas de hospitalidad y la realidad de indiferencia que encuentran. La escena resalta no solo el rechazo a la hospitalidad, sino también la voluntad única del anciano de albergar a extraños, contrastando las tensiones sociales y la fragmentación evidentes en la sociedad de la época. La narración alcanza un clímax inquietante cuando, en la aparente seguridad de la casa del anciano en Gabaa, la tranquilidad se ve brutalmente interrumpida. Hombres malintencionados de la ciudad rodean la casa, exigiendo que se entregue al levita para satisfacer sus deseos lujuriosos.
El dueño de la casa, en un acto desesperado de protección para su huésped, hace una propuesta impactante a los atacantes. Ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita como alternativa para salvar a su huésped de un destino desastroso. Este dramático punto de inflexión subraya las complejidades morales y las trágicas decisiones impuestas por una sociedad en desintegración moral, desafiando los valores de protección y honor que deberían prevalecer. La narración llega a un punto de horror extremo cuando, a pesar de las desesperadas súplicas del anciano, los atacantes secuestran a la concubina y la someten a una brutalidad implacable durante toda la noche. Este segmento expone la crueldad desmesurada de los agresores, quienes abusan repetidamente de la indefensa mujer hasta el amanecer, cuando la sueltan, resaltando la depravación humana y la ausencia total de piedad o compasión. Este momento profundamente inquietante de la historia nos obliga a reflexionar sobre la crueldad y el sufrimiento injustamente infligidos a otro ser humano. La joven, sometida a tormentos inimaginables, es finalmente liberada al amanecer, exhausta y herida. Regresa, arrastrándose con dificultad, a la casa donde se alojaba, desplomándose en la entrada, imagen que resume los terribles acontecimientos de la noche. Al amanecer, su amo se enfrenta a la trágica visión de la mujer caída, y cuando intenta animarla a levantarse, no obtiene respuesta, sucumbe al trauma y al abuso que sufrió, y su condición ahora es fatal. Profundamente conmovido por lo sucedido, el Señor, vencido por una mezcla de angustia e indignación, carga el cuerpo de su concubina en su asno y parte hacia su casa. El desenlace de esta tragedia adquiere aspectos aún más impactantes cuando llega a casa. El hombre lleva a cabo un acto macabro y devastador. En un gesto de protesta y denuncia, divide el cuerpo de la concubina en 12 partes, enviando estos segmentos por todo el territorio de Israel, acompañados de cartas que describen la brutalidad sufrida. Este inquietante resultado subraya la desesperada y sorprendente respuesta del hombre a la injusticia y la tragedia que le sobrevinieron, revelando las profundidades de la crueldad humana y la complejidad de las reacciones emocionales ante la violencia extrema. La narrativa sobre la concubina, destacada en los capítulos del Libro de los Jueces, constituye un punto crítico que plantea profundas preguntas sobre la crueldad humana, la búsqueda de justicia y las devastadoras consecuencias del mal perpetrado por quienes nos son más cercanos. Este relato resonó profundamente entre las tribus de Israel, incluida la tribu de Benjamín. Al enterarse del terrible destino de la mujer, las demás tribus expresaron una conmoción sin precedentes en su historia. Sin embargo, es en el capítulo 21 donde comenzamos nuestro análisis de las lecciones que esta historia puede ofrecernos. La primera lección es clara: ante la falta de responsabilidad, existe una innegable tendencia a desviarse. Jueces capítulo 19, versículo 1, nuevamente resalta el periodo en el que no había rey en Israel, lo que refleja una falta de rendición de cuentas y un ambiente donde el miedo a tener que rendir cuentas por nuestras acciones es inexistente. En este contexto, hay una mayor propensión a tomar decisiones cuestionables, creyendo que se puede actuar sin tener que rendir cuentas a nadie. Durante este periodo, la falta de una autoridad central en Israel resultó en un desprecio generalizado de la ley y, en consecuencia, en acciones inimaginables. La segunda lección trata del respeto al ser humano como portador de la imagen de Dios. En esta historia, la decisión de un hombre de ofrecer a su hija y concubina en un acto desesperado de protección para su huésped revela una mentalidad alarmante donde la vida y la dignidad de estas mujeres parecían valer menos que su propia seguridad. Esta actitud refleja la necesidad crucial de valorar a cada ser humano como portador de dignidad y valor intrínsecos, independientemente de circunstancias o situaciones desafiantes. Es vital garantizar que todas las personas sean tratadas con respeto, reconociendo el valor inherente de cada persona. La historia, aunque oscura, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad y el respeto a la dignidad humana, destacando la necesidad de evitar conductas que devalúen a los demás, fomentando una cultura de respeto y dignidad. El respeto a la humanidad en todas las interacciones y decisiones es fundamental. Es fundamental ser consciente de evitar comportamientos inapropiados, especialmente cuando consumimos contenido online que sabemos que no deberíamos ver.
Es crucial considerar a cada persona, especialmente a las mujeres, reconociéndolas como portadoras de la imagen de Dios, como si cada una pudiera ser su propia hija. Reflexionar sobre si te gustaría que alguien tratara a tu hija de la misma manera que se representan las mujeres en estas pantallas puede ser un punto de reflexión crucial. La tercera observación que destaco en este vídeo es la creciente alienación de Dios. La historia del libro de Jueces revela una nación que gradualmente se desvía del camino de Dios. Los capítulos 19 a 21 muestran el clímax de esta deriva, demostrando hasta qué punto se ha desviado colectivamente la nación. Esta trayectoria nos sirve a todos como advertencia, indicando que, si no mantenemos una conexión íntima con Dios, corremos el riesgo de distanciarnos y terminar cometiendo actos que nunca imaginaríamos. Al observar la situación en Israel, vemos un reflejo de cómo, a medida que nos distanciamos de Dios, nos volvemos más propensos a cometer actos que antes se consideraban imposibles, como el divorcio, la infidelidad, el despido por comportamiento en línea e incluso la implicación con sustancias ilícitas. Lamentablemente, la historia no termina en el capítulo 19. La situación empeora, exponiendo las desastrosas consecuencias de un continuo alejamiento de Dios. En los capítulos 20 y 21, se desarrolla una guerra civil entre las 11 tribus de Israel y la tribu de Benjamín, motivada por el acto pecaminoso atroz cometido por miembros de la tribu de Benjamín contra un israelita. Recomiendo leer estos capítulos en detalle, pero en resumen, una batalla de proporciones masivas resulta en la pérdida de miles de vidas en ambos bandos. El trágico desenlace de esta guerra deja con vida solo 200 hombres benjamitas. En los capítulos finales, las otras 11 tribus comienzan a sentir compasión por la tribu de Benjamín, temiendo su extinción. La narración de los capítulos finales del libro de los Jueces revela la grave situación que enfrentaba la tribu de Benjamín, la falta de mujeres benjamitas disponibles para contraer matrimonio, amenazando la continuidad de su linaje y la posible extinción de la tribu. Este dilema introduce la cuarta lección esencial de la historia: cada elección equivocada trae consecuencias impredecibles. Aunque las acciones de los benjamitas fueron reprensibles, la decisión de las otras tribus de iniciar una guerra, que resultó en la diezma de una gran parte de los benjamitas, también tuvo graves consecuencias. Ahora, ambas partes se ven obligadas a afrontar las repercusiones de sus decisiones. Esta situación se ilustra dramáticamente cuando los israelitas atacan al clan de Jabes Galaad, exterminando a los hombres y dejando a 400 mujeres en una posición vulnerable y desafiante. Este conflicto interno entre las 11 tribus de Israel y la tribu de Benjamín, desencadenado por un terrible acto cometido por miembros de esta última contra un israelita, es un poderoso recordatorio de que, aunque podemos elegir nuestras acciones, no podemos elegir las consecuencias que surgen de ellas. A ellos. Cada decisión que tomamos tiene ramificaciones y el problema radica en el hecho de que no tenemos control sobre esas consecuencias. La batalla resultante es de enormes proporciones y provoca la pérdida de miles de vidas en ambos bandos. El trágico resultado de esta guerra deja solo a 200 hombres benjamitas sobreviviendo. Al final, las otras 11 tribus comienzan a sentir compasión por la tribu de Benjamín, temiendo su extinción. Esta situación nos lleva a comprender que es crucial entender que podemos controlar nuestras acciones, pero no las consecuencias incontrolables que pueden surgir de ellas, resaltando la importancia de tomar decisiones con consideración y cautela para evitar resultados devastadores. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias que a menudo son impredecibles y el verdadero desafío radica en nuestra falta de control sobre estas ramificaciones. Esto queda claro cuando los israelitas exterminan a los hombres del clan de Jabes Galaad, dejando a 400 mujeres en una situación vulnerable y desafiante. La esencia aquí es que una mala decisión a menudo desencadena otras malas decisiones, que afectan directamente a otras personas. Al revisar esta historia, nos damos cuenta de cuánto sufrieron debido a una elección equivocada. Algunos benjamitas sufrieron las consecuencias que merecían, pero la mayoría, que no tuvo parte en el error original, acabó pereciendo en la batalla. El pueblo de Jabes Galaad también sufrió, perdió vidas y les quitaron a sus mujeres, lo que resultó en más secuestros.
Sin embargo, la quinta y última lección a resaltar es que incluso en medio de las decisiones más destructivas, Dios ofrece gracia. A pesar de las ramificaciones de las malas decisiones, el libro de Jueces termina mostrando cómo los benjamitas recibieron el poder de reconstruir y regresar a sus tierras y ciudades. Cada israelita regresó a su propia herencia, reafirmando el ciclo vivido en aquel momento. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Dios, en su gracia, permitió que la tribu de Benjamín se reconstruyera, pero las lecciones permanecen. La lección crucial aquí es comprender que cada decisión que tomamos conlleva consecuencias inimaginables, muchas de las cuales no podemos predecir. Si hay algo que sacar de este relato es la comprensión de que nuestras acciones tienen peso e impacto y, a menudo, estas consecuencias están fuera de nuestro control. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Hasta luego.